presidente, vamos a iniciar la audiencia convocada para el día de hoy. Previamente, interviene el juez Richard Concepción Carguancho. Para efectos de la acreditación, Ministerio Público, adelante. Señor magistrado y a todos los presentes, muy buenos días. Me habla José Domingo Pérez Gómez como representante del Ministerio Público con los datos que ya consigna en el incidente correspondiente. Doctor, no se le escucha su audio. Muy bien, disculpa. Por parte de la equipo técnica del testigo Sepúlveda Quesada, doctor, de su acreditación, muy buenos días. Buenos días, señor juez, señor representante del Ministerio Público, colega de la defensa, por la defensa técnica del testigo Gerardo Sepúlveda Quesada, Percy García Cabero, con registro del Colegio de Abogados de Piura número 729. Acreditarse a un declarado más, por favor. Señor juez, buenos días. Carlos Ernesto Rodas Pera, Colegio de Abogados del Callao 7158, en calidad de abogado interconsulta del doctor Percy García. Gracias. Muy bien. Para efectos de llevar a cabo la audiencia convocada para el día de hoy, ¿alguna observación, Fiscalía? Ninguna, señor magistrado. Sin embargo, quisiera obtener tal vez la respuesta de parte de su despacho. El día de hoy, en horas de la mañana, habíamos presentado un escrito acompañando un elemento de convicción con el objeto de que, respetuosamente, si se pueda dar a conocer si el mismo ha sido notificado a la parte procesal de la defensa. Ya. Usted ha presentado, ya, pero previamente indíqueme, ¿usted qué ha presentado, doctor? Hemos presentado por parte de la Fiscalía un escrito con el cual se acompaña un informe que ha sido remitido por la coordinación del equipo especial, de un informe, a su vez, del fiscal Carlos Puma Quispe respecto a información relacionada a Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, elemento que va a ser empleado como dato para la sustentación de la proporcionalidad de la medida. ¿Cuántos elementos de convicción está presentando, doctor? Es uno solo, señor magistrado. Es el informe, el oficio con el que se canaliza y el documento con el cual nos lo remiten al despacho el día de ayer. Muchas gracias. Voy a consultar a la especialista de audiencia si es que se ha cumplido con correcto traslado a la defensa técnica de este documento. Sí, doctor, buenos días. Acabo de enviar al WhatsApp al abogado Percy García Cabero. Muy bien. Atendiendo que se trata de un nuevo documento que ha presentado, le voy a dar unos minutos para que lo revise y luego le hago la consulta respecto a si tiene alguna observación o no para llevar a cabo la audiencia. ¿Me escuchó, doctor Percy García Cabero? Sí, doctor, lo he escuchado. Deme unos minutos para poder revisar el contenido. No sé cuán amplio es este documento, así que procederé a revisarlo. Lo voy a revisar. A ver, Fiscalía, ¿cuántas páginas tiene su escrito del informe que ha presentado? Ocho folios, señor magistrado. 8 folios. Muy bien, doctor. 8 folios. Voy a hacer una pausa para que usted pueda revisarlo. 10, 15 minutos, usted me indica, doctor. Ok, doctor, no hay problema. Para evitar luego, a lo mejor, algún pedido de ampliación, hacemos 15 minutos y continuamos con el análisis. No tengo problema. ¿Alguna posición fiscal? Ninguna, señor magistrado. 15 minutos vamos a suspender la audiencia. Muy bien, para que el doctor Percy García Cabero pueda revisar la documentación que ha presentado a la fiscalía. Unos minutos lo vamos a suspender. Hacer la grabación por 15 minutos. 9:21, entiendo de que 15 minutos son 9:36. ¿Ya? Para que me suspenda la grabación. Muchas gracias. Ok, doctor. Muy bien. Buenos días. Son las 9:41 de la mañana y vamos a iniciar la audiencia. La Fiscalía se preguntó sobre si existía alguna observación para iniciar la audiencia. La Fiscalía manifestó que no.
se consulta la defensa técnica del testigo Sepúlveda Quesada, si tiene alguna observación para llevar a cabo la presente audiencia convocada para el día de hoy sobre reposición de plazo. Señor magistrado, hay dos cuestiones previas. En primer lugar, hemos planteado nosotros el día de ayer por la mañana una recusación contra su persona para que usted no vea esta reposición de plazos convocada para el día de hoy. Además, el día de ayer se lo he notificado vía WhatsApp a su asistente que me ha convocado para esta audiencia con la finalidad de que tenga conocimiento usted oportuno de este recurso presentado por nuestra defensa técnica y lo pueda resolver. Entonces, antes de discutir, señor juez, cualquier aspecto referido al nuevo elemento de convicción presentado por el Ministerio Público, así como por el pedido de fondo de la reposición de los 22 días adicionales, solicito evidentemente que usted siga el procedimiento procesal correspondiente para resolver nuestra oportuna presentación del recurso de recusación, perdón. Muy bien. ¿Me escucha? Tenemos problemas, creo que con conexión. ¿Me escucha, doctor García Cabero? Recién lo escucho, sí, doctor. Doctor García Cabero, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Muy bien. Usted me dice alguna observación. Ya, ¿puede repetir, por favor? Disculpen, lo que pasa es que la conexión está un poco mala y no le podía escuchar, por favor. ¿Alguna observación? ¿Podría repetir, por favor? Sí, señor magistrado. Nosotros hemos presentado el día de ayer por la mañana una recusación contra usted para que usted no vea la audiencia de reposición de plazo del día de hoy, ¿no? Que es la que nos convoca. Este recurso de recusación que se presentó oportunamente el día de ayer, además ha sido comunicado por WhatsApp a la doctora López, si no me equivoco, que es la que nos ha convocado para el día de hoy a esta audiencia, y tenga usted conocimiento previo y tome evidentemente las medidas correspondientes y siga el procedimiento procesalmente establecido para resolver esta recusación antes de discutir la pertinencia del nuevo elemento de convicción y único elemento de convicción presentado por el Ministerio Público, así como también el fondo de su solicitud. Muy bien. Sobre ese punto que ha indicado el doctor García Cabero, debo indicar de que precisamente se ha formulado un pedido de recusación en contra del magistrado. He tomado conocimiento sobre la recusación y este despacho ya ha emitido decisión sobre ese tema y no ha aceptado la recusación planteada por la defensa técnica. Entonces, ya este despacho no ha aceptado la recusación. No he sido notificado, señor juez. No he sido notificado con esa resolución, señor juez. Ya, voy a consultar en estos momentos para que me dé razón si ya se ha efectivizado o no la notificación de la recusación. A la especialista de audiencia me puede, por favor, informar sobre ese tema. Sí, por un momento, por favor. Doctor, buen día. Roxana Campos, especialista de causa, le saluda. Adelante, doctora. Adelante, doctora. Para que... Doctor, se está procediendo a notificar. También tengo dificultades con el internet en casa. Estamos trabajando remotamente. En 5 a 10 minutos debe estar llegándole la notificación a las partes procesales, doctor, que estoy procediendo ahorita en efectuar las cédulas. Muy bien. Doctor García Cabero. Doctor, no sé hasta qué punto usted cree que las resoluciones judiciales pueden ser válidas sin haber sido notificadas a las partes procesales. Si usted cree que es así, podemos continuar con la audiencia. Sí, para llevar a cabo la audiencia fiscal. Sí, no hay ningún inconveniente. Es más, el artículo 59 del Código Procesal Penal autorizaba a usted llevar a cabo esta audiencia sin necesidad de haber resuelto previamente la recusación planteada por la defensa. Muy bien. Este despacho ya ha tenido ocasión de pronunciar casi en casos similares, atendiendo que se trata de un pedido urgente. Este despacho va a disponer llevar a cabo la presente audiencia, dado que, dada la naturaleza del pedido, el pedido de recusación no suspende la tramitación del presente incidente. Muy bien, vamos a llevar a cabo entonces la presente audiencia.
Doctor García Cabello, usted me indicó sobre, antes de entrar al fondo del asunto, sobre el nuevo elemento de convicción. Por favor, ¿podría pronunciarse sobre eso, doctor? Sí, señor magistrado, he tenido la oportunidad de poder revisar rápidamente, dado los 15 minutos que usted me ha otorgado para poder revisar este documento que el Ministerio Público ha presentado el día de hoy, tengo entendido, pudiendo habérselo presentado en todo caso oportunamente. El hecho es que luego de la lectura del contenido, lo que salta a la vista, y por eso pido por parte suya un pronunciamiento explícito, es la impertinencia manifiesta de este elemento de convicción, bueno, será un elemento de convicción quizás en otro contexto. ¿Por qué? Porque está referido a un proyecto, que es el proyecto llevado a cabo por la Municipalidad de Lima, llamado Rutas de Lima, en el que se hace mención a Gerardo Sepúlveda, y que no tiene nada que ver con el proceso sobre el proyecto Interoceánica Sur, que es efectivamente el que usted, como juez de investigación preparatoria, está conociendo, y la Fiscalía en ese marco está pidiendo precisamente la medida de reposición del plazo de un impedimento de salida de testigo. Entonces resulta absolutamente impertinente la introducción de este elemento de convicción, que en nada aporta a los argumentos, ni siquiera la proporcionalidad, porque no estamos hablando en este caso de una medida porque esa medida ya se tomó, sino simplemente un análisis de reposición de plazo, porque en principio se habría mantenido la situación de hecho fortuito que impediría la toma de la declaración en esta investigación, es decir, en la investigación sobre el proyecto Interoceánica Sur. Más allá, señor magistrado, de que se trata de una mención a una reunión sin corroboración periférica, más allá de que los pedidos hechos supuestamente en esa reunión se denegaron 2 de ellos y 1 no, más allá de que en esa época el señor Pedro Pablo Kuczynski ni siquiera era funcionario público, y más allá de la mentira flagrante que tiene ese documento, al decir que Westfield Capital, disculpen, señor magistrado, termine para terminar mi alocución, por favor. Más allá de que... Lo que pasa es que hay una mentira flagrante en el documento. En función a si debo o no pronunciarme previamente para su admisión o rechazo. El documento dice que la facturación de los servicios lo hizo Westfield Capital. Eso es una mentira flagrante, no lo hizo Westfield Capital. Y eso invalida el documento sin perjuicio que pueda constituir una falsedad por los cuales podrían responder quienes han introducido datos falsos en los mismos. Pero más allá de ello, señor magistrado, reitero la absoluta impertinencia de este acto de convicción, que sorpresivamente, una vez más, como siempre ha sucedido, se introducen en los debates con la finalidad, no sé, de generar quizás algún tipo de ventajas que no se ajusta a las reglas de la buena fe procesal. Bueno, fiscal, solamente no voy a entrar sobre el tema de fondo. Simplemente, ¿cuál es su posición respecto a que previamente debo pronunciarme sobre el rechazo de este elemento de convicción por impertinente y falso? Sobre ese punto, doctor. Bueno, a ver, señor magistrado, no estamos haciendo acá un control de prueba. Si queremos un poco extrapolar lo que sucede en la etapa intermedia a la presente audiencia, respecto a un control de un elemento de convicción. Eso lo digo con el amplio respeto que tengo a su digna judicatura y que siempre lo he manifestado y lo he expresado. Y disculpe la respuesta que vengo dando, porque el abogado defensor no puede hablar de respeto a la buena fe procesal cuando la Fiscalía no ha hecho mención al contenido del documento. Porque si la defensa pretende cuestionar, la oportunidad va a ser al momento de que ejerza su contradicción a los argumentos que se planteen el día de hoy. Sin embargo, alega una comisión de un hecho punible, generando
precisamente que su judicatura haga este control de admisión de un elemento de convicción, cuando debe conocer el abogado defensor que ya el Tribunal Constitucional lo ha señalado, que los actos del Ministerio Público se presumen constitucionales y debidos. En todo caso, será la defensa del derecho de contradicción que alegue lo contrario. Pero en este momento la Fiscalía no ha introducido información. Ha señalado, sí, la pertinencia. ¿Y cuál es la pertinencia? Para hacer la justificación de la proporcionalidad de la medida. Y sobre eso, en todo caso, entiendo la lógica que usted ha empleado, el abogado debió absolver. Porque es en ese momento en donde yo voy a señalar cuál es la información que contiene este documento. Muy bien. A prácticas anquilosadas de tachar el documento. Vamos a ir por el tema técnico de la argumentación. He escuchado la postura del doctor Percy García Cabero, que dice que no debe rechazarse de inmediato por impertinente y falso, y usted está señalando de que sí sería pertinente y que en principio debe presumirse verdadero. Tengo las dos posturas, así es que voy a pronunciarme sobre este tema. Con relación a este tema, este despacho considera de que se trata de un elemento de convicción que ha presentado la Fiscalía, del cual se ha corrido traslado a la defensa técnica. Es cierto que ha sido presentado el día de hoy y en plena audiencia se le ha corrido traslado a la defensa técnica. Ahora, con relación a los argumentos como para rechazar de plano este elemento de convicción por impertinente y por falso, este despacho considera de que no es atendible ello, dado que estos argumentos de pertinencia y de falsedad, en todo caso que se ha referido, va a evaluarse de cara al fondo del asunto. De cara al fondo del asunto, voy a escuchar a ambas partes lo que tengan que decir. Y al final, el juez decidirá si lo toma en cuenta o no en la decisión. Pues ya he decidido llevar a cabo la audiencia. La Fiscalía ha presentado un elemento de convicción, se ha corrido traslado y además consulto en todo caso a la defensa si tiene algún elemento, algún documento que pueda presentar para su defensa. Doctor García Cabero. No, señor magistrado, no hemos presentado. De haberlo tenido, lo habríamos presentado oportunamente. Muchas gracias, doctor. Muy bien, vamos a llevar a cabo la audiencia y voy a dar 15 minutos a cada parte. Yo por lo general doy 10 minutos, pero voy a dar 15 minutos, así que voy a ser muy estricto en que no se sobrepase, digamos, los 15 minutos a cada parte. Asimismo, voy a solicitar a cada parte, como lo han venido haciendo, tener un debate netamente dentro de lo técnico jurídico. Argumento de un lado, contraargumento de ser el caso del otro lado, para ir tomando nota y también de cara a ir determinando los puntos materia de controversia. Y lo último, centrarse sobre el tema. Y como ya lo he dicho, respecto a lo que se ha alegado, si sería pertinente o no, también se puede discutir. Muy bien, doctor Percy García Cabero, tiene usted 15 minutos. No, el Ministerio Público, señor magistrado. El Ministerio Público. Disculpe, doctor Percy García Cabero. Doctor Domingo Pérez, tiene usted 15 minutos para que sustente su pedido. Adelante, doctor. Gracias, señor magistrado. Solicitaría que el abogado apague el micro para que no haya interferencia en el sonido, por favor. Muy bien, vamos a apagar todos el micro mientras alguien interviene. Yo también voy a apagar el micro. Gracias, señor magistrado. El Ministerio Público, de acuerdo al artículo 145 del Código Procesal Penal, solicita a su digna judicatura expida la resolución de reposición de plazo de la medida de impedimento de salida del país dictada contra el testigo Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada
por 63 días calendarios, de acuerdo a los fundamentos que voy a proceder a justificar. En primer orden, señor magistrado, usted ya está establecido cuáles son los puntos objeto de análisis que resumidamente voy a señalar y que voy a cumplir en la presente audiencia. Primero, los factores de fuerza mayor o de caso fortuito. Segundo, la inobservancia del plazo para una actuación. Tercero, la oportunidad procesal, es decir, si ésta se ha presentado conforme lo establece la norma procesal, la voluntad de llevarlo a cabo, y por último, la proporcionalidad de la medida conforme tenemos del último antecedente llevado en este mismo incidente. En ese orden de ideas, brevemente, ¿cuáles son los antecedentes para ubicarnos en la presente incidencia? El 24 de febrero de este año se dicta el impedimento de salida del país del testigo Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada. Por el plazo de 2 meses, debía vencer el 25 de abril del presente año. La sala confirmó la presente resolución judicial, o la mencionada resolución judicial, con la resolución número 8, fechada el 1 de junio del año 2020, la primera sala penal de apelaciones nacional. Y en la parte pertinente, que viene a ser la penúltima página, la Sala Penal de Apelaciones ha señalado lo siguiente. En ese sentido, teniendo relación lo señalado con lo que es materia de investigación, el Ministerio Público queda autorizado por imperio de la propia ley para actuar los medios de investigación conducentes a conocer la forma y circunstancias cómo se habrían ejecutado los delitos imputados, para cuyo caso le sería útil la declaración de Gerardo Sepúlveda Quesada, que si bien no fue notificado con anterioridad, sin embargo ello no obsta para considerar la relevancia de su declaración, pues esta no queda supeditada a la existencia de una programación y notificación previa, sino que la misma es en esencia de tal calidad para los fines de la investigación. El 27 de abril de este año, a través de la resolución número 3, que es el antecedente al que me estoy haciendo referencia, la Judicatura dicta la reposición de plazo del 27 de abril del 2020 al 7 de junio del 2020. Esos son los antecedentes que los he resumido para su conocimiento. Bien, comienzo a hacer entonces la justificación de los presupuestos procesales, o los aspectos en que se tienen que justificar o señalar o argumentar en una medida de reposición de plazo. Primero, factores que han obligado a inobservar el plazo de los 2 meses del impedimento de salida. Es un hecho notorio, es un hecho público, no puede haber materia de controversia que el estado de emergencia se ha prorrogado. Incluso, cito de la resolución número 3, a la que me vengo haciendo referencia tantas veces, del 27 de abril último, en que su judicatura señaló que este es un hecho fortuito, extraordinario e imprevisible, que ha suspendido la actividad procesal y es el obstáculo para la realización de actos procesales o actos de investigación. Por lo tanto, señor magistrado, con esa premisa, podemos nuevamente afirmar que este estado de emergencia ha suspendido los plazos procesales, conforme también lo señaló la resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la 121/2020, de dicha instancia. La resolución administrativa 157/2020, también del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, prorroga, en efecto, como vengo señalando, la suspensión de los plazos procesales hasta el 30 de junio de este año, en razón que el Decreto Supremo 094/2020, la PCM, prorroga el estado de emergencia nacional hasta el 30 de junio del presente año. Punto aparte, debo señalar que la resolución de la Fiscalía de la Nación 607/2020 MPFN es acorde o va en sintonía con las resoluciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, porque no autoriza la realización de actos de investigación durante el desarrollo del estado de emergencia nacional. Por lo tanto, tanto Consejo Ejecutivo del Poder Judicial como Fiscalía de la Nación no autorizan, en nuestro caso, la realización de actos de investigación.
Bien, probablemente, y esto adelantándome a la posición de la defensa, que va a señalar el por qué no se ha programado actividad o este acto de investigación mencionado. La Fiscalía, o en este caso el despacho que jefaturo, con el informe del 27 de mayo del 2020, que fue remitido con el oficio 929-2020, ha solicitado que, por intermedio de la coordinación del equipo especial, que la Fiscalía de la Nación adelante el retorno de las actividades laborales en el mes de junio para realizar precisamente actos de investigación. Sin embargo, no hemos obtenido respuesta al respecto al pedido y entendemos porque los órganos ejecutivos de las instituciones del sistema de administración de justicia están acordes a la sintonía o acordes a los pronunciamientos del estado de emergencia nacional, es decir, suspender la actividad en protección del derecho de salud de los trabajadores, tanto funcionarios como servidores. Bien, otro punto es la oportunidad procesal. Entonces, conocido que va a haber este nuevo impedimento, es decir, esta nueva prórroga del estado de emergencia nacional hasta el 30 de junio, hemos presentado oportunamente el escrito solicitando esta reposición de plazos que va a vencer el 7 de junio. Por lo tanto, la necesidad de la reposición ya ha sido materia también de pronunciamiento de su judicatura y que es un antecedente observable esta resolución 3 del 27 de abril de 2020. Por lo tanto, estoy dando cuenta de que hay una voluntad por parte del Ministerio Público de que una vez que se levante el estado de emergencia se pueda llevar a cabo el acto de investigación de la declaración del testigo Gerardo Sepúlveda. Voy concluyendo con el último aspecto en los minutos que la digna judicatura me ha otorgado, que es la proporcionalidad, y que es necesario justificarla en la presente audiencia. Y lo digo porque en el análisis de la idoneidad no existe otro mecanismo para recuperar el plazo que no se ha empleado, es decir, el plazo que no ha sido utilizado para realizar actos de investigación, y solamente la figura procesal o el mecanismo que establece la norma es la reposición de plazos, y que es precisamente lo que estamos instando a la judicatura. ¿Es necesario realizar este acto de investigación? Definitivamente sí, porque es un acto que implica, como ya lo ha establecido la Sala Penal de Apelaciones, y que he dado cuenta al momento de dar lectura de la parte pertinente de la resolución, que la propia Sala ha señalado la importancia de tomarle la declaración a Gerardo Sepúlveda en la investigación. Por lo tanto, no es controversia ya la necesidad de recibirle la declaración de dicho testigo por la importancia en la investigación. Y la proporcionalidad, porque voy a hacer ahora referencia al documento que tanto le ha cuestionado o ha fastidiado al abogado defensor, que es el informe que eleva el fiscal provincial del equipo especial, Carlos Pumaquis. Doctor, está fechado. Disculpe, solamente para seguir, para un poco poner la regla de juego. Hay que evitar la calificación, ¿no?, a la contraparte, si no no. Técnicamente no, doctor. Continúe. Disculpe si se ha entendido así, no ha sido mi intención. Continúe. Gracias. El informe del 2 de junio del 2020, informe sin número 2020-4D-FISCF-EE-CPQ, es el resumen que realiza el fiscal Puma Quispe al fiscal superior coordinador del equipo especial Rafael de la Barra, en donde le da cuenta que el colaborador eficaz José Miguel Castro Gutiérrez ha señalado en el numeral 7 de dicho informe la participación o intervención de Gerardo Sepúlveda en el proyecto Rutas de Lima, y textualmente doy lecturas solamente a 2 líneas porque es extenso,
De estos 700 millones de dólares de Westfield, a través de Gerardo Sepúlveda, recibió el 0.5% como comisión de éxito, 3.5 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 700.000 dólares fueron pagados a Pedro Pablo Kuczynski bajo concepto desconocido. Este informe ha sido remitido con el oficio sin número 2020 por el fiscal superior Rafael Belabarba el día de ayer al despacho fiscal. Y es en la primera oportunidad que lo estamos presentando. ¿Y qué es lo que queremos justificar? Finalmente, para ya concluir con la presentación del Ministerio Público, que dentro de este juicio que usted va a realizar, está acreditado, primero, que estamos ante una investigación por hechos graves, tanto de corrupción de funcionarios, en la modalidad de colusión que se atribuye a Alejandro Toledo y otros investigados, y también por el delito de lavado de activos contra los investigados antes mencionados, pero que además permiten determinar que esta conducta se ha mantenido, se ha sostenido por parte de los actores que han intervenido en el desarrollo de la investigación y que va a sostener precisamente cuál es la información que va a brindar este testigo desde el aspecto de la credibilidad. Entonces, señor magistrado, finalizo. Lo que le estamos solicitando a su digna judicatura es, observando el antecedente de la resolución 3 del 25 de abril de este año, del 27 de abril de este año, disculpe usted, se dicte la reposición de plazo por los 63 días calendarios, atendiendo que 41 días son contados desde el 27 de abril hasta el 7 de junio, en donde sería el plazo establecido en esta resolución número 3. Pero además, sumar los 22 días que van a transcurrir desde el 8 de junio hasta el 30 de junio, en donde se va a dar por concluido el estado de emergencia. En ese orden de ideas, el primer día hábil del mes de julio se podrá estar llevando a cabo la declaración del testigo Gerardo Sepúlveda. Finalizo, señor magistrado, disculpe usted. Toda esta información le estamos canalizando con el objeto de que vuestra judicatura pueda tener la mejor amplitud para resolver la presente causa. Eso sería todo, señor magistrado. Espero haber cumplido el plazo previamente establecido. Ha tomado aproximadamente 13 minutos. Vamos a dar parte a la defensa técnica para que sustente su posición. Adelante, doctor García Cabello. Muchas gracias, señor magistrado. Nuestro pedido, evidentemente, es que se declare infundado el requerimiento de reposición de plazo, este segundo requerimiento, por los siguientes argumentos muy puntualmente. Primero, la reposición de plazo se aplica a los plazos procesales, y eso es explícitamente está establecido así en el artículo 145 del Código Procesal Penal. ¿Cuál es el plazo procesal para tomar una declaración? Y esto es básico, el plazo de la investigación preparatoria. Por lo tanto, ¿cuál es el plazo que tendría que reponerse para realizar una declaración de un testigo como es Gerardo Sepúlveda? El plazo de la investigación preparatoria. Por lo tanto, al aplicar la medida de la reposición de plazo a una coerción personal como es el impedimento de salida, y el Ministerio Público lo reconoce explícitamente diciendo no tengo cómo, entonces recurro al mecanismo de la reposición de plazo, porque no tiene cómo hacerlo en el marco de las normas que regulan las medidas de coerción personal y específicamente el impedimento de salida. Pero ¿qué es lo que estaría usted, señor magistrado, realizando si es que acoge nuevamente el pedido del Ministerio Público de aceptar esta reposición? Usted estaría prolongando la duración de la medida de impedimento de salida e infringiendo abierta y manifiestamente el artículo 296, inciso 4 del Código Procesal Penal, que impide toda prolongación a la duración de un impedimento de salida en el caso de un testigo, ¿no? Por eso, muy respetuosamente, señor magistrado, yo le pido
por el derecho que nos corresponde a tener una decisión motivada en derecho, que usted indique expresamente en su fundamentación cómo considera que la duración de una medida de coerción personal es un plazo procesal en los términos de la reposición del plazo. Y no es más bien el plazo de la investigación preparatoria el que tendría que en todo caso ser repuesto, cosa que evidentemente ni siquiera sería necesario, dadas las disposiciones que administrativamente ha emitido el Poder Judicial estableciendo la suspensión de los plazos procesales correspondientes. Nosotros, reitero, señor juez, solicitamos que nos explique expresamente cómo la duración de un impedimento de salida puede ser un plazo procesal en los términos del artículo 145 del Código Procesal Penal. Esperamos eso, honestamente, de su pronunciamiento. En segundo lugar, las medidas de coerción personal se sujetan al principio de legalidad, y eso está expresamente establecido en el artículo 253, inciso 2 del Código Procesal Penal, que dice que cualquier restricción a los derechos a través de medidas de coerción personal se tienen que hacer por autorización legal expresa. Dice literalmente el artículo 253, inciso 2 del Código Procesal Penal. Requieren autorización legal expresa. ¿Cuál es la norma procesal que está dentro de la sección sobre medidas de coerción personal y específicamente en el título 7º que regula el impedimento de salida, ¿no?, en la que se permite reponer el plazo de la duración de un impedimento de salida, ¿no? Usted, señor magistrado, le pedimos nuevamente, por el derecho que tenemos como justiciables a una resolución fundada en derecho, que usted nos explique cómo no se está violando flagrantemente el artículo 252, inciso 2 del Código Procesal Penal, al prolongar la restricción del derecho a la libertad de tránsito de Gerardo Sepúlveda mediante esta ampliación por 22 días más, utilizando impropiamente, claro está, la figura de la reposición de plazos procesales, para actuaciones procesales y no para medidas de coerción personal. En tercer lugar, señor magistrado, como tercer argumento que solicitamos tenga usted que considerar necesariamente en su decisión, es que efectivamente, como el Ministerio Público lo ha dicho aquí en esta audiencia, en su resolución anterior del 27 de abril, que concedió la primera reposición, dijo que la pandemia del COVID es un hecho fortuito, ¿no? Y que eso ha impedido que se le tome la declaración a Gerardo Sepúlveda. Dice además que este evento es extraordinario, imprevisible e irresistible. Pero como si ya se tratase de una decisión anquilosada y fosilizada y como piedra tiene que mantenerse a lo largo del tiempo, el Ministerio Público pretende que como usted ya dijo eso, ya ahora evidentemente está condenado por sus propias palabras y por su propio razonamiento. ¿Me escucha, señor magistrado? Lo que pasa es que la imagen se ha congelado y quiero saber si usted está escuchando. No le escucho, creo que su audio está... Sí, tengo... Le voy a pedir a la señorita de audiencia, voy a suspender unos minutos para poder conectarme nuevamente, porque también yo tengo problemas para escuchar a las partes. ¿Ya? Un momento, por favor. Creo que tengo una mejor conexión. Doctor García Cabero, continúe, por favor. Voy a, señor magistrado, repasar, hacer un recuento de mis argumentos y le pido, por favor, si me puede ser un poco concesivo para evitar cualquier tipo de indefensión en mi alegación. Adelante, doctor. Ok, como le decía, nuestro pedido es que se declare infundado, primero, porque la reposición del plazo se aplica solo a los plazos procesales y el artículo 145 del Código Procesal Penal evidentemente se refiere a los plazos procesales. Y los plazos procesales, en este caso, en la toma de una declaración testimonial, es el plazo de la investigación preparatoria. Ni el impedimento de salida, ni cualquier otra medida de coerción personal, como puede ser la prisión preventiva, es el plazo procesal para una actuación de diligencia según investigación. Es el plazo de la investigación preparatoria. Por esta razón, al aplicar la reposición del plazo para los plazos procesales en una duración de un impedimento de salida, lo que se está de testigo, lo que se está violando, lo que se está haciendo es violar flagrantemente el artículo 296, inciso 4 del Código Procesal Penal, que prohíbe expresamente la prolongación de los impedimentos de salidas en el caso del testigo. El propio Ministerio Público ha reconocido que no tiene otro medio y por eso recurre a
a la reposición del plazo que es aplicable al plazo procesal, léase investigación preparatoria, no a la duración de las medidas de coerción personal. Por lo tanto, le pedimos, señor juez, a usted que en su pronunciamiento, dado el derecho que tenemos a una decisión amparada en derecho, que expresamente nos diga y nos motive por qué la duración de un impedimento de salida es un plazo procesal en los términos del artículo 145 que regula la reposición de plazos y no el plazo de la investigación preparatoria. ¿De qué manera la duración del impedimento de salida sustituye al plazo de la investigación preparatoria como plazo procesal para la realización de diligencias? El segundo argumento, señor magistrado, es que las medidas de coerción personal se sujetan al principio de legalidad, artículo 253, inciso 2, que dice explícitamente que toda restricción de derechos a través de medios de coerción personal requieren una autorización legal expresa, señor magistrado. ¿Cuál es la norma procesal? Me pregunto y traslado la respuesta a usted para que lo desarrolle en su resolución, que aunque está dentro de las normas que regulan las medidas de coerción procesal y específicamente el impedimento de salida, que permite reponer el plazo de la duración de un impedimento de salida de testigo. ¿Cuál es la norma procesal? No existe. Por lo tanto, usted, señor magistrado, tendrá que indicar en su decisión de qué manera no se está violando flagrantemente el artículo 253, inciso 2 del Código Procesal Penal para prolongar la restricción del derecho a la libertad de tránsito de Gerardo Sepúlveda a través de este uso irregular de la reposición de plazos procesales, no de medidas de coerción personal. En tercer lugar, usted ha indicado en su resolución anterior, de fecha 27 de abril del 2020, que el Ministerio Público cita y que considera que ya es una cosa que no se puede rebatir y por lo tanto usted tendría que necesariamente amparar nuevamente el pedido de reposición. Usted ha dicho que efectivamente la pandemia del COVID es un hecho fortuito que ha impedido la toma de declaración de Gerardo Sepúlveda y que ha dicho además que ese evento es extraordinario, imprevisible e irresistible. Y a mí me gustaría aquí, señor magistrado, destacar la parte irresistible de su decisión y leerla porque creo que es importante. Usted dice, y además es irresistible porque por el momento no es posible vencer esta situación que ha generado el dictado de normas que ha restringido el normal tránsito de las personas y atención de las entidades. Y prosigue su decisión con palabras propias de usted en la emisión de esta resolución. Este despacho entiende que esta circunstancia ha constituido una suerte de obstáculo para la realización de la toma de declaración de testigo Gerardo Sepúlveda Quesada debido a la crisis sanitaria. Sin embargo, señor magistrado, desde el día 21 de abril del 2020, la situación de pandemia... ¿Me permite, por favor? ¿Sí? ¿Me permite, por favor, doctor? Disculpe. Lo que pasa es que he tenido interferencia nuevamente en la conexión. Ya no lo seguí. Respecto al COVID, usted ha indicado de que estaba citando un fundamento de una decisión anterior sobre lo imprevisible, extraordinario, irresistible. Estaba desarrollando el tema de lo irresistible. Sí, señor magistrado. Lo que hago es citar la resolución que usted ha emitido en sus propios términos y que dice que además es irresistible, se refiere evidentemente a la pandemia del COVID, porque por el momento no es posible vencer esta situación que ha generado el dictado de normas que ha restringido el normal tránsito de las personas y la atención de las entidades. Y continúa usted en su razonamiento diciendo lo siguiente: este despacho entiende que esta circunstancia ha constituido una suerte de obstáculo para la realización de la toma de declaración del testigo Gerardo Sepúlveda Quesada debido a la crisis sanitaria. ¿Pero qué sucede, señor magistrado? Sucede que el día 21 de abril del 2020 la situación de pandemia ya no es irresistible. En esa fecha se publicó la resolución de la Fiscalía de la Nación número 610-2020 MP-FN, que en su parte resolutiva dispone lo siguiente, y quiero citar nuevamente de manera expresa. Artículo primero: autorizar a los fiscales a nivel nacional de todos los niveles en forma excepcional durante el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19 puedan utilizar medios tecnológicos para el desarrollo de las distintas diligencias fiscales
siempre que no vulnere norma procesal alguna y se garantice el derecho de defensa. Disposición emitida por la fiscal de la Nación, a la que jerárquicamente se encuentra sujeto el Ministerio Público y el señor representante del Ministerio Público aquí presente, que autoriza a la realización de diligencias a través de medios tecnológicos. Por lo tanto, habiéndose programado el 28 de mayo, es decir, más de un mes después, como lo dijo en audiencia el propio representante del Ministerio Público, la declaración de Gerardo Sepúlveda, y venciendo el plazo el 7 de junio del 2020, incluida la primera reposición que usted dio, es evidente que excepcionalmente la Fiscalía debió utilizar esta facultad otorgada por la misma fiscal de la Nación. Es más, esta defensa le envió un correo electrónico a la Fiscalía, específicamente a la asistente que nos notificó las disposiciones en su momento de esta investigación, pidiendo que nos indique la forma en la que se tomaría la declaración el 28 de mayo, porque si bien nunca nos notificaron una disposición con esa fecha, el Ministerio Público lo informó en la audiencia anterior que esa fecha era la que estaba programada para la diligencia. Si tenían fecha 28 de mayo y el 7 de junio se le acababa la reposición, tendría entonces que haber utilizado la norma que la propia cabeza del Ministerio Público ha expedido para autorizar excepcionalmente la realización de diligencias de todos los fiscales en todos los niveles representantes del Ministerio Público. Por lo tanto, señor magistrado, y queda claro de esta forma, que la situación de pandemia a partir de esta resolución de la Fiscalía de la Nación no es ya un hecho irresistible. El Ministerio Público contaba con la autorización administrativa para poder realizar la investigación. Y gracias al Ministerio Público por haber introducido este nuevo elemento de convicción. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que el señor fiscal Puma, que es el que ha sido citado en este informe, tenemos absolutamente claro que sí es posible realizar diligencias de investigación. Es decir, el propio Ministerio Público nos está aportando el argumento a partir del cual nosotros podemos concluir que efectivamente sí se pueden realizar este tipo de declaraciones. Fíjense, este documento dice que el 1 de junio se levantó el acta de entrevista, asignando clave, etcétera, etcétera, al testigo o al colaborador eficaz. Es decir, el 1 de junio, un fiscal anticorrupción del mismo nivel que el señor fiscal aquí presente, ha realizado una diligencia de investigación, ha tomado declaración a un colaborador eficaz, le ha dado clave, y y además de ello ha remitido un informe. Por lo tanto, si el fiscal el 1 de junio ha podido realizar esa diligencia de investigación, me imagino por considerarla urgente, ¿por qué el señor fiscal José Domingo Pérez, presente en esta audiencia, no ha realizado o no ha tenido o no ha utilizado la misma cobertura legal y administrativa que le ha concedido la resolución de la Fiscalía de la Nación? Pregunta, señor juez, ¿es irresistible este hecho de pandemia COVID-19? No solamente no lo es por lo que dice el Ministerio, por lo que dice la fiscal de la Nación, sino porque así lo demuestra el propio Ministerio Público con la actuación del fiscal Carlos Puma. Pero además, señor magistrado, como cuarto argumento, nosotros quisiéramos y finalmente señalar en relación a la proporcionalidad lo siguiente. No vamos a discutir el tema de la idoneidad, pero sí quisiéramos discutir el tema de la supuesta necesidad. Y el Ministerio Público dice, claro que es necesario. ¿Por qué? Porque ya la sala ha dicho que es necesario tomarle la declaración a Gerardo Sepúlveda. Pero ese no es el análisis de necesidad que se tiene que hacer en un impedimento de salida. El análisis de necesidad que se tiene que hacer es, ¿debo yo restringir o necesito yo restringir de la libertad de tránsito a una persona para tomarle una declaración testimonial? Esa es la pregunta que se tiene que hacer. No la pregunta es si es necesario que Gerardo Sepúlveda declare. Puede ser muy necesario que Gerardo Sepúlveda declare. La pregunta ¿es necesario privarle su libertad de tránsito en esta situación de pandemia, exponiéndolo a riesgos para la vida, salud, integridad, etcétera, etcétera, para que se le tome la declaración? ¿Es necesaria o no? Y yo quisiera que aquí responda otro de los superiores del señor José Domingo Pérez presente en esta audiencia. ¿Cuál es ese otro superior? El otro superior es el fiscal superior jefe del equipo especial Rafael Vela Barba, que en el diario El Comercio, el 10 de mayo del 2020, dijo textualmente lo siguiente, y quiero citar para no ser malinterpretado.
En relación a la implementación de una carpeta fiscal electrónica, Vela indicó que la digitalización tiene que ser una regla y una práctica agresiva para desarrollar esquemas de teletrabajo para mantener el aislamiento social. Y luego dice categóricamente, Vela Barba dice lo siguiente: los fiscales deben desterrar el principio del papel y que una regla general será la toma de declaraciones a través del sistema de audio y video. Lo dice el jefe del equipo especial, el fiscal superior Rafael Vela Barba. La pregunta que nos hacemos, señor magistrado, ¿es necesario mantener en el país a un testigo si el propio jefe de los fiscales está diciendo que los fiscales tienen que tomar una declaración de los testigos por videoconferencia? Finalmente, para hacer referencia, señor magistrado, a el documento introducido, que agradecemos realmente porque nos demuestra que los fiscales sí realizan actos de investigación en plena pandemia, en cuanto a lo que pretende probar, el hecho es manifiestamente impertinente. Porque aquí lo que se está discutiendo, reitero, aunque parezca evidente, señor juez, es si cabe o no reponer un plazo en un impedimento de salida ya dictado. Y eso es matemático, señor juez. Eso es matemático. Si usted llegase a la conclusión, en nuestra opinión equivocada, pero si usted llegase a la conclusión de que este hecho de la pandemia es irresistible y la Fiscalía no ha tenido ninguna posibilidad de realizar actos de investigación, entonces lo único que tiene que hacer es un análisis matemático, decir cuánto tiempo ha pasado, transcurrido y cuánto tiempo se tiene que reponer en el plazo. El que el señor Gerardo Sepúlveda haya sido mencionado incorrectamente, además con datos falsos, porque no intervino Westfield Capital sino First Capital en ese proyecto, pero el hecho de que el señor Castro haya mencionado en su narrativa al señor Gerardo Sepúlveda, que dicho sea de paso, no le imputa la comisión de ningún delito, no le imputa la comisión de ningún delito, lo único que tiene que generar como consecuencia es que el fiscal Puma, Carlos Puma, lo cite a declarar como testigo. Lo cite a declarar como testigo, sin ningún tipo de limitación. Es decir, podría perfectamente conseguir que el señor venga y eso no tiene por qué influir en una reposición de plazo de un impedimento de salida para que declare sobre el caso Interoceánica Sur. Por estas consideraciones, evidentemente, este documento es impertinente y lo único que prueba es que los fiscales sí pueden realizar diligencias de investigación cuando tienen realmente la voluntad de hacerlo. Por estas consideraciones, señor magistrado, nosotros solicitamos, dado la evidencia de los argumentos, que usted, respondiendo a cada uno de ellos, rechace este requerimiento de reposición, este nuevo requerimiento de reposición del Ministerio Público y lo declare infundado en todos sus extremos. Muchas gracias. Vamos a la réplica. Fiscalía, por favor, adelante. Gracias, señor magistrado. Vamos a ubicar errores en la interpretación que se han expuesto a partir de la justificación del requerimiento fiscal. Obviamente, voy a seguir un orden conforme a los aspectos últimos mencionados por el abogado. El abogado plantea a usted que los actos de investigación han sido autorizados por parte de la Fiscalía de la Nación, señalando la resolución que ha indicado. A ello debo decir lo siguiente. Cuando presenté el acto que es contenido en el informe que eleva el fiscal Carlos Puma a la coordinación del equipo especial, usted podrá determinar en todos los folios del documento que es un acto dentro de un proceso de colaboración eficaz. Repito esto porque es la base para desbaratar la construcción argumentativa que plantea el abogado de Gerardo Sepúlveda. Es un acto dentro de un proceso de colaboración eficaz. Entonces, viene la primera distinción. Acto de investigación es igual a un acto de colaboración. Creo de que no hay discusión y tampoco
vamos a ejercer docencia de cuáles son las similitudes o diferencias que establece la norma. Pero lo que queda claro es que no es un acto de investigación el que José Miguel Castro Gutiérrez haya señalado aspectos de responsabilidad de Gerardo Sepúlveda Quesada. Un acto en un proceso de colaboración. Y lo digo ¿por qué? Porque la defensa pretende, disculpe el término, señor magistrado, confundir a su digna judicatura, señalando que los fiscales están realizando actos de investigación, tal como se ha demostrado con el documento que ha presentado el día de hoy la Fiscalía. Entonces, queda claro que este acto, el de hoy día presentado, no es un acto de investigación. Es un acto de corroboración, es un acto dentro de un proceso de colaboración eficaz, es un acto en donde no hay contradicción, es un acto en donde es un proceso autónomo. O sea, no es un acto de investigación, eso tiene que quedar claro. ¿Y por qué ese énfasis, digno señor magistrado? Porque la resolución a la que hace mención, la resolución de la Fiscalía de la Nación a la que hace mención el abogado, si diera cuenta del séptimo párrafo de la parte considerativa, determinará que en la última línea de ese séptimo párrafo dice: se trata de realizar actividades que no impliquen actos de investigación. Repito, la Fiscalía de la Nación, en el séptimo párrafo, última línea si gusta, el abogado que ha hecho mención a la resolución de la Fiscalía de la Nación, se trata de realizar actividades que no impliquen actos de investigación. Resolución 607/2020. Es decir, y lo repito, no hay autorización de la Fiscalía de la Nación para realizar actos de investigación. En la parte argumentativa, considerativa, de fundamentos de la Fiscalía de la Nación, no lo ha autorizado. Incluso dije, señor magistrado, en mi alocución, he presentado un informe para que la Fiscalía adelante nuestra reincorporación o retorno a las actividades laborales. Y no hemos tenido respuesta. No hemos tenido respuesta. Por lo tanto, si el fiscal Carlos Puma realizó un acto de corroboración, un acto de colaboración eficaz, que no está expresamente prohibido en la resolución de la Fiscalía de la Nación y comento, no puede venir a decir en este momento el señor abogado que el fiscal o que mi persona está autorizado a realizar este acto, un acto de investigación. Bien. Eso por un lado, señor magistrado, que quede claro o fijado respecto a la actividad de la Fiscalía que ha sido cuestionada por parte de la Fiscalía. Luego el abogado defensor señala lo siguiente: vuelve a presentarnos una argumentación errada que ya fue materia del debate de la audiencia de impedimento de salida del 27 de abril. Es decir, volver a debatir la necesidad de la imposición del impedimento de salida. Y esto ya la sala lo ha definido. Ya con la lectura que he dado de la resolución de la Sala Penal de Apelaciones, queda establecido con una decisión firme que es necesario recibirle la declaración a Gerardo Sepúlveda. No puede ser materia de debate ello. Entonces, si ya la judicatura estableció la necesidad de que
es importante que se le reciba la declaración de Gerardo Sepúlveda en la investigación que se sigue en el caso de la Interoceánica. Lo que es materia de discusión ahora es por qué ese acto no se ha realizado. Y lo que el abogado plantea ahora es que usted dé respuestas a lo que ya la sala estableció o ya la sala fijó. E incluso con una solicitud que no me parece adecuada en la forma planteada, ha dicho o le dice a usted que la interpretación que usted haga tiene que estar de acuerdo al artículo 7º del Código Procesal Penal. No queda duda que la interpretación de las normas van a ser de acuerdo a los principios que esté establecido en el Código Procesal Penal. Y entonces me lleva a la siguiente argumentación. ¿Cuál es la calidad que tiene Gerardo Sepúlveda en este proceso? ¿La de testigo o la de investigado? Porque si es la de testigo, nos queda claro que todas las garantías se cortó la imagen, señor magistrado, ¿me escucha usted? Sí, adelante, doctor, continúa, por favor. Si tiene la condición de investigado, nos queda claro cuáles son sus garantías. Pero si tiene la calidad de testigo, de órgano, de prueba, hablando en esos términos, llegamos a la conclusión que no tiene o no le asiste todas las garantías. ¿O acaso el testigo puede plantear una tutela de derechos? Pregunto, porque ese es un tema que ya fue definido por la Judicatura. El testigo no puede recurrir en vía tutela de derechos. Esto estamos hablando del año 2011, incluso años anteriores. Entonces, el artículo 7º, ¿qué nos dice? Numeral 3. La ley que coacte la libertad o el ejercicio de derechos procesales de las personas, así como la que limite un poder conferido a las partes, se establezca sanciones procesales, será interpretada restrictivamente. ¿A qué ley se está haciendo referencia el señor abogado? ¿Al impedimento de salida del país? Pero si la sala ya resolvió por la validación y entendemos la constitucionalidad del impedimento de salida de un testigo. Ya fue interpretada la norma y la sala ya estableció que no afecta, no coacta libertades o derechos. ¿Por qué tendríamos que hacer una interpretación distinta en esta instancia a lo que la sala ya realizó? Ahora, dice el abogado, la interpretación extensiva y analógica quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos. Y establece el imputado. El imputado. Claro, no señala el testigo. Título preliminar. Numeral 4. En caso de dudas insalvables sobre la ley aplicable, debe estar a lo más favorable rey. Imputado. Volvemos a caer en la figura. ¿Qué calidad tiene Gerardo Sepúlveda en el presente proceso? Testigo. Señor magistrado, ¿podríamos discutir por qué la figura del impedimento de salida del testigo está en la sección de medidas de coerción procesal de los investigados? Pero eso no es la materia de la presente audiencia. Incluso podríamos preguntarnos por qué el artículo 66 del Código Procesal, que establece la conducción compulsiva, afectación de derechos, de testigos, no está en la medida en la sección de coerción procesal que establece estas restricciones a la libertad. Podríamos filosofar en esta audiencia y llegar a las respuestas diversas. Pero lo cierto es, y voy concluyendo, señor magistrado, que ya la sala estableció que es la medida del impedimento de salida
la idónea, la necesaria. Lo que está acá en debate es la aplicación de la reposición de plazo por ineficacia del plazo realizado por el estado de emergencia nacional. Concluyo. Dice el abogado, el acto se puede realizar. ¿Cuál es el amparo legal que tiene el Ministerio Público? ¿Cuál es el amparo legal que tengo para convocar a la decena de investigados que hay en esta investigación? Ya he dado cuenta que la Fiscalía de la Nación no ha autorizado a realizar actos de investigación. Por lo tanto, si el abogado pretende cuestionar la legitimidad y legalidad de la decisión de la resolución del número 3 del 27 de abril del 2010, dictada por su judicatura, no es la vía. Si considera que hay derechos constitucionales afectados de una persona, que vaya por la vía constitucional. Lo cierto acá es que es una aplicación de la figura establecida en el artículo 145, que es la reposición de plazos, y eso es simplemente el objeto de debate. Eso sería todo, señor magistrado, respecto a lo que tengo que señalar, subsistiendo mi pedido de que se declare fundada la presente medida. Muy bien. Al mismo tiempo, para el doctor García Cabero. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor magistrado. Yo tendría que empezar diciendo que creo que el señor fiscal no ha entendido lo que he expuesto yo como argumentos para ser analizados en esta audiencia. Yo no estoy discutiendo la imposición del impedimento de salida que ya se impuso y ya se confirmó por la sala. Aquí estamos discutiendo una reposición de plazo. Y cuando yo le pregunto sobre las medidas de coerción procesal, lo estoy preguntando en términos, y se lo pregunto a usted, señor magistrado, para que lo resuelva al momento de decidir. Se lo pregunto en términos de si en estas normas de coerción personal está regulado la reposición de plazos para el impedimento de salida. O sea, esta norma dice que toda restricción de derechos, y evidentemente una reposición de plazo implica una ampliación de la restricción de derechos, toda porque Gerardo Sepúlveda está restringido de su libertad de tránsito desde el 26 de febrero. Está restringido, eso no ha parado, no se ha suspendido en el tiempo, eso se ha realizado. Entonces la pregunta que le tengo que hacer es, ¿en qué parte del título referido, no del artículo del título preliminar, yo me refiero del título séptimo que regula la medida de coerción procesal específica del impedimento de salida, ¿en qué parte del Código Procesal Penal de este capítulo, de este título, está la reposición de plazo como una medida restrictiva adicional que se admite en estos casos? ¿En qué artículo? Y que me diga a mí que me sorprende tremendamente que diga que esto se refiere a imputados es no haber siquiera revisado el tenor del artículo 253 del Código Procesal Penal, que dice lo siguiente, que es con el que empieza la sección de medidas de coerción personal, empieza con los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados relativos a derechos humanos ratificados por el Perú, solo podrán ser restringidos en el marco del proceso penal si la ley lo permite y con las garantías previstas en ella. La restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal y se impondrá con respeto al principio de proporcionalidad y siempre que en la medida y exigencia necesaria existan suficientes elementos de convicción. ¿Dónde está la restricción al imputado? ¿En qué momento, en qué parte este artículo, que es la columna vertebral de las medidas de coerción, restringe solamente esto a imputados? Es decir, el impedimento de salida del testigo no tiene un estatuto garantista, solamente el imputado tiene garantías. El testigo, que se apañe como pueda, ¿no? Porque sobre él no hay ningún derecho. A él lo podemos pisotear sin ningún problema. Y ojo, además desconoce que usted como juez, no solo juez penal, sino que por mandato constitucional se encuentra no autorizado, sino obligado a controlar la constitucionalidad de cualquier disposición y cualquier acto. Por lo tanto, mandarme a que yo ponga una demanda constitucional cuando usted es un juez, y tiene que observar la Constitución necesariamente y darle prevalencia sobre la ley, me parece evidentemente un argumento que no debe ser recibido por parte de su judicatura. Entonces, nosotros lo que pedimos, señor magistrado, reiteramos,
¿cuál es la base legal expresa para la reposición de plazo de un impedimento de salida? Cosa que el Ministerio Público no ha respondido, porque el Ministerio Público no dice por qué ya el plazo procesal no es la investigación preparatoria, el plazo de investigación preparatoria, sino el plazo de la duración del impedimento de salida. No ha respondido, supongo porque no tiene cómo argumentar frente a ello, porque sabe concretamente y específicamente que el plazo procesal que se repone en los actos de investigación son el plazo establecido para la investigación preparatoria, que desde el 4 de marzo usted ha prorrogado 3 meses más y que actualmente se encuentra suspendido. Eso por un lado, señor magistrado. A mí me llama la atención también el que señale, me parece que estamos leyendo resoluciones de la Fiscalía distintas, porque señala que no hay autorización para realizar actos de investigación. ¿Y qué es lo que quiero leer? La parte considerativa que ha destacado el propio Ministerio Público, que es 1, 2, 3, 4, 5, el 6º párrafo de esta, reitero, le doy el número, resolución de la Fiscalía de la Nación número 610-2020 MPFN, del 21 de abril de 2020, que dice: las herramientas tecnológicas utilizadas por parte del fiscal para coadyuvar y perennizar las actuaciones y diligencias preliminares deberán realizarse de manera excepcional y mientras dure el estado de emergencia sanitaria por causa de la pandemia COVID-19, cautelando el procedimiento legal establecido para cada una de las diligencias y sobre todo el respeto del derecho de defensa. Actuaciones y también diligencias preliminares. La pregunta es, ¿está claro? Dirá, no, es que estamos en investigación preparatoria y no diligencias preliminares. No, el concepto es uno solo, ya lo dijo la famosa casación sobre prisión preventiva, que en realidad es solo una etapa, la investigación preparatoria, que abarca la parte preliminar. Entonces está claramente definido en esta decisión que el Ministerio Público puede excepcionalmente utilizar tecnologías de la información para realizar actos, diligencias de investigación. Ahora, si el Ministerio Público viene y señala es que el protocolo, o es que hemos pedido, o es que la Fiscalía se demora, o es que la Fiscalía no cumple, etcétera, etcétera, yo le digo primero, ¿es tan difícil implementar tecnología para poder realizar una investigación a través de la tecnología de la investigación, de la información? Mire el Poder Judicial, que nos tiene aquí reunidos a través de una tecnología de información. Usted en su casa, el señor fiscal en su casa, yo en mi casa. Y estamos teniendo una audiencia. Tan fácil fue que inmediatamente el Poder Judicial lo hizo. ¿Acaso el Ministerio Público carece de la capacidad para poder implementar esto? Pero no solo eso. La pregunta es, ¿sobre quién tiene que pesar la deficiencia del Estado? Si la Fiscalía es deficiente, incapaz de poder implementar un sistema acorde con la nueva época de la pandemia, eso es problema de la Fiscalía de la Nación, es problema del Estado. Tenemos que cargar sobre el ciudadano el leviatán del Estado, su inoperancia, su abuso de poder, y limitar a un testigo, porque es un testigo, y tenerlo en este país meses, en una situación de pandemia, aislado, sin su familia, sin un sistema sanitario de salud. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, señor juez, y tenemos que responder con la justicia, que no significa decirle sí al Ministerio Público, sino administrar justicia, que es lo que hace un juez, señor magistrado, y que invocamos que usted haga en este caso. Y nos quedamos absolutamente anonadados cuando se dice que una cosa es el proceso de colaboración eficaz, donde no hay investigación, y otra cosa es el proceso de investigación o los procesos de investigación. Señor magistrado, según la teoría procesal básica, los procesos pueden ser o de conocimiento o ejecutivos. La pregunta es, ¿el proceso de colaboración eficaz autónomo es un proceso de conocimiento o ejecutivo? De conocimiento. ¿Requiere investigación? Obvio que requiere investigación. Obvio que requiere investigación. Que se le llame corroboración no le quita el carácter investigativo. Al punto, señor magistrado, que el artículo 481.2 del Código Procesal Penal establece que las distintas diligencias, documentos, pruebas periciales y declaraciones que se hayan tomado en el marco de un proceso autónomo de colaboración eficaz pueden ser utilizados en los otros procesos como elementos de convicción, como actos de investigación. Entonces, la propia ley, el propio Código Procesal Penal,
permite la utilización de los actos de corroboración, llamados actos de corroboración, perfectamente como actos de investigación en otros procesos. Entonces, ¿de dónde aquí el Ministerio Público saca la conclusión definitiva de que estamos ante un proceso que no admite parte de conocimiento, que aquí no hay investigación, que no hay actos de investigación, que el señor fiscal Puma lo que ha realizado es cualquier cosa menos una investigación? ¿De dónde saca eso el Ministerio Público? La verdad que nosotros no lo entendemos en lo absoluto. Fíjese, señor magistrado, me dice el señor fiscal que me diga la norma en la que yo podría hacerlo. Le voy a decir, el artículo 381 del Código Procesal Penal dice textualmente lo siguiente: los testigos y peritos que no concurran a la sala de audiencias por un impedimento justificado serán examinados en el lugar donde se hallen por el juez. Siguiente: si se encuentran en lugar distinto al del juicio, el juez se podrá trasladar hasta el mismo o empleará el sistema de videoconferencia. Artículo 381 del Código Procesal Penal. Claro, si caemos en la literalidad diremos un momento, pero eso dice el juez, no lo dice el fiscal. Con mayor razón, si la prueba que se actúa en juicio, que es lo que determina la condena o la inocencia de una persona, se permite al juez tomar una declaración por razones justificadas a un testigo que no se encuentra en el lugar del juicio, con mayor razón, aplicando la analogía a favor del reo que reconoce el artículo 7 del título preliminar, bien citado en esta oportunidad, con mayor razón se puede aplicar a un fiscal que no puede por una razón justificada tomar una declaración que es importante, porque dice que es un testigo importante, en una situación de excepcionalidad como es la pandemia. La pregunta es, ¿no tiene respaldo legal? Lo tiene en el Código Procesal Penal y lo tiene también incluido en la Fiscalía, en la resolución administrativa de la Fiscalía de la Nación. Y lo ha demostrado el señor fiscal Carlos Puma al haber hecho un acto de investigación en el marco de un proceso autónomo de colaboración eficaz. Finalmente, señor magistrado, quisiera concluir con un punto muy importante. Y es que el señor fiscal, entiendo yo, con buena fe, está llevando a decir que la sala ya definió cosas que la sala no ha definido. La sala lo único que ha definido es que Gerardo Sepúlveda es un testigo importante y que por lo tanto se le puede retener 2 meses. Es más, si efectivamente se le quiere citar lo que dice la disposición en la página 7, en el penúltimo párrafo, en el último párrafo dice lo siguiente, ¿no? Dice: el testigo Gerardo Sepúlveda tiene fijado su domicilio fuera de Chile, lo cual no haría posible recibir con la inmediatez requerida su declaración. Habida cuenta de la importancia de la investigación, tal como se expuso en los sitios anteriores. Tanto así que la propia norma procesal, artículo 294, inciso 5, establece que la medida será levantada luego de realizada la declaración o actuación procesal que la determinó, y que, por cierto, no puede exceder el plazo de la medida impuesta. No puede exceder el plazo de la medida impuesta. 2 meses, señor juez, por usted. 2 meses. Y esto lo dice la sala. Si el Ministerio Público quiere ampararse en lo que dice la sala, creo yo que es importante tener en consideración lo que la sala al respecto ha dicho. Por esas consideraciones, señor magistrado, nosotros solicitamos que el análisis que usted tiene que hacer de la proporcionalidad es un análisis de la necesidad de la reposición, no de la necesidad de la medida de impedimento de salida. Ese es el análisis que usted tiene que hacer. ¿Qué significa eso? ¿Necesita el Ministerio Público una reposición de plazo cuando ya no hay carácter irresistible en el COVID? ¿Cuando los fiscales demuestran que pueden investigar? ¿Cuando la Fiscalía de la Nación lo hace? Y por último, si no lo ha hecho la Fiscalía de la Nación, no le ha autorizado el protocolo para hacer esto, el problema tiene que trasladarse al ciudadano. No han imputado a un testigo. El leviatán del Estado se puede imponer sobre los derechos de cualquier ciudadano diciéndole: soy deficiente, así que apáñatela tú. Como yo me demoro, tú tienes que permanecer en este país a riesgo de una enfermedad, a riesgo de la muerte, a riesgo de una falta de atención sanitaria. Evidentemente la respuesta es negativa, señor magistrado, y por estas consideraciones, apelando a un criterio justo y acorde con la legalidad,
le solicitamos rechace este segundo pedido de reposición de plazo realizado por el Ministerio Público y establezca como fecha límite el 7 de junio para que el Ministerio Público, en todo caso, si tiene esta vez la voluntad de hacerlo, le tome la declaración correspondiente. Muy bien, hemos terminado ya con las posiciones de ambas partes, solamente algunos temas para que se me aclaren a ambas partes. Son temas específicos, solamente que, pretendo tomar debidas notas sobre el tema específico para evaluar los argumentos. A la Fiscalía. Voy a consultarle o voy a preguntarle sobre qué tiene que decir respecto al argumento del doctor García Cabero, en donde dice que al final no interesa la naturaleza del acto, y tanto en el acto de corroboración también se hace un acto de investigación. ¿Y por qué no se habría hecho hasta ahora esa toma de declaración? Eso es lo primero, para que tome nota, por favor, el fiscal, de manera específica nada más. Y el segundo tema es que este despacho ya dictó impedimento de salida por 2 meses. Dispuso una reposición del plazo por 41 días. Sí, 41 días que se había repuesto del plazo de ese impedimento de salida. Sobre eso quiero preguntar a la Fiscalía para que se me precise. Si sumamos los 41 días más los 22 días que pretende, estaríamos haciendo 63 días. Y esta cantidad supera la medida inicial dictada por 2 meses, que entiendo que es 60 días. ¿Cómo es que la reposición termina siendo más largo, por 3 días, que el plazo inicial, ¿no? Otro punto, doctor, específico también, es este despacho ya ha dictado reposición de plazo por 41 días. ¿Cuál es la nueva circunstancia? Porque este pedido lo hemos visto ya en abril y este despacho dijo 41 días bajo el tema del COVID y todos los argumentos que se han plasmado. Lo que le pregunta es por más de 20 días. Y lo último, solamente así preciso sobre puntos específicos, estamos en una lógica de se dictó impedimento de salida, luego se repuso por 41 días y si pretende, digamos, una reposición por 22 días, entiendo, es bajo digamos, teniendo como límite el 30 de junio, y debemos de las circunstancias actuales del COVID, y se ha prorrogado el estado de emergencia hasta el 30 de junio, cómo esta situación cambiaría y se le tomaría al testigo su declaración durante este tiempo que está solicitando. Por esos puntos, por favor, doctor Domingo Pérez. Adelante. Gracias, señor magistrado, por permitirme ampliar estos aspectos que usted está solicitando que se agregue información. Mire, la naturaleza del acto de corroboración implica que no haya contradicción, que sea realizado dentro de un proceso autónomo que, como ya lo he mencionado,
no debería ser materia de debate, no debería ser materia de dilema al momento de resolver la presente incidencia. ¿Y por qué lo digo? Bueno, y que tampoco debería ser materia de dilema porque no está en discusión esa naturaleza. Pero ¿por qué lo digo? ¿O por qué vino esta discusión? Porque quiero ordenar las ideas. La Fiscalía ha presentado un documento en donde establece información que es útil, pertinente, que determina la participación de una conducta continua y la vinculación con quienes han tenido una intervención en la interoceánica y por lo tanto tiene que ser materia del esclarecimiento, de la absolución de las preguntas que se formulen al interrogatorio. Bien, que lo ha realizado el fiscal Carlos Puga. El abogado defensor, cuando le ha citado a usted la resolución de la Fiscalía de la Nación, la número 610/2020, expresamente ha dado lectura de que la Fiscalía solamente se ha pronunciado por diligencias preliminares. Pero claro, toda interpretación tiene que ser sistemática, no solamente de las normas del Código Procesal Penal, sino también de aquellas que facultan la actuación del Ministerio Público. Y yo le hice mención a la 607/2020, que en el 7º párrafo de los fundamentos expresamente señala que los actos que se pueden realizar no son actos de investigación. Entonces, si no se pueden realizar actos de investigación y la Fiscalía dice solamente se podrían realizar diligencias preliminares, ¿bajo qué contexto nos está haciendo mención la Fiscalía? Que son aquellas diligencias urgentes e inaplazables, aquellas diligencias en las cuales todavía no hay una imputación formal. Es decir, no estamos en una etapa de la investigación preparatoria en la cual tenemos que garantizar los derechos de defensa de todos los investigados. Y por lo tanto, volvemos a la conclusión que había presentado al momento de mi alocución. Es equiparable un acto de corroboración que ha realizado el fiscal Carlos Puga sin la participación de la defensa, porque está dentro de un proceso autónomo, que está establecido así por la norma, que el acto de investigación que implicaría llevar a cabo la declaración testimonial de Gerardo Sepúlveda con la concurrencia de la decena de investigados que hay en nuestra causa, no es equiparable. Y el abogado defensor menciona en este momento incluso el acto de la investigación dentro del proceso común. Y señor magistrado, y no hemos sido testigos los operadores de justicia como los abogados defensores han hecho su gestión a favor de sus intereses de defensa para evitar que los actos de la corroboración o los actos de la colaboración tengan esa calidad en el proceso común. ¿Acaso no somos testigos de los acuerdos plenarios, de las decisiones de la Corte Suprema que han descalificado la plenitud de convicción que se tenía respecto a los actos de colaboración, indicando de que estos no son suficientes y no son corroborables? Entonces, señor magistrado, no se puede equiparar este acto de corroboración con los actos de investigación. Y concluyen esa primera pregunta. Más aún, si el 7º párrafo de la resolución de la Fiscalía de la Nación 607/2020 expresamente dice que no se pueden realizar actividades que sean actos de investigación. Entonces, producción de la prueba. Vamos. ¿Cómo se produce la prueba? Si realizo el acto de investigación en estas circunstancias sin la habilitación de la Fiscalía de la Nación. ¿Acaso el abogado defensor de Alejandro Toledo no estaría en su derecho
a cuestionar la incorporación de ese acto de investigación al proceso? ¿Acaso no estaría en su derecho el abogado de Alejandro Toledo a cuestionar la regulación en la obtención de ese acto de investigación? Me hago referencia a la irregularidad en su obtención. ¿Acaso no estaría en su derecho el abogado de Alejandro Toledo a plantear vía tutela la exclusión por alguna afectación en la capacidad competencia de nombramiento del Ministerio Público respecto a ese acto de investigación de Gerardo Sepúlveda? Artículo 150, inciso C, nulidad absoluta a la participación del Ministerio Público en las actuaciones procesales que requieran su intervención. Pregunto, señor magistrado, ¿puedo realizar algún acto de investigación si no estoy facultado por la institución para realizar actos de investigación? ¿Qué pretende el abogado defensor? ¿Que se vicie ese acto? Usted señala, señor magistrado, y entendemos su lógica. Si se ha superado, dice usted, la medida de los 2 meses, esta reposición de plazo no sería mayor al ya establecido. Por eso indiqué que la interpretación que usted va a tener que realizar es de acuerdo a lo fundamentado en la resolución 3 del 27 de abril del 2020 e incluso hacer una interpretación de lo que es la figura de la aplicación de la figura de la reposición de plazos. Por eso señalé, señor magistrado, de que acá hay una actuación importante que lo ha establecido la sala, que no se puede ejecutar porque el estado de emergencia nacional así lo está impidiendo. Y por lo tanto, mientras no se puede ejecutar, ese plazo es ineficaz para su cómputo. Y al ser ineficaz para su cómputo, este plazo tiene que correr el cómputo una vez superado esta circunstancia del estado de emergencia nacional. Por lo tanto, acá la lectura o la interpretación no es la sumatoria de los plazos de la figura del impedimento de salida, sino acá la lógica es esta suspensión, disculpe, del plazo, ¿se dio por una circunstancia prevista en la ley? Sí, se dio al amparo del artículo 145, que establece esa posibilidad de la reposición de plazo. Y por lo tanto doy respuesta a la tercera interrogante. Es usted, como magistrado, quien tiene que dar contenido a las normas. El artículo 145 no estableció de manera taxativa cuáles serían esas circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Precisamente es el objeto de esta audiencia, que usted pueda dar contenido al artículo 145. Y vuelvo a reiterar, no, la condición o la calidad que tiene Gerardo Sepúlveda no es de investigado, es de testigo. Y puse el ejemplo de la tutela de hace años, en donde los abogados defensores pretendieron equiparar la figura del acceso a la tutela de los testigos, porque consideraban que alguna actuación del Ministerio Público afectaba sus derechos. ¿Y qué señaló la judicatura? Que no esté establecido esa herramienta para los testigos. Y en el presente caso, cualquier interpretación que se tiene que hacer a la norma, se tiene que hacer desde el punto de vista de que Gerardo Sepúlveda es testigo, no es investigado. La circunstancia, señor magistrado, es la prolongación del estado de emergencia. E incluso he dicho
en ese ánimo de la buena fe procesal, hemos solicitado a la Fiscalía de la Nación la reactivación de la actuación del equipo especial. El despacho que jefaturo lo ha solicitado. Sin embargo, no ha sido atendido el pedido y por lo tanto, al no haber sido atendido al pedido, estaríamos en las causales del 150 si es que no tengo la atribución de la Fiscalía de la Nación para el ejercicio de mis funciones. Debe entenderse que formo parte de una institución jerárquicamente organizada y como institución que está sometida a la ley orgánica y al Código Procesal Penal, me tengo que someter a las normas de la institución y por lo tanto ante una persona que no es investigado, y esto vuelvo a reiterar, que no es investigado, sino testigo, solicito la aplicación del artículo 145. Ahora, concluyo. La reposición obviamente implica que ese plazo que no se ha realizado se tenga por no computar. Esa es la naturaleza de la reposición. E imagino que al día siguiente de levantado el estado de emergencia nacional van a llover en los distintos juzgados a nivel nacional varios pedidos o requerimientos de reposición de plazo de las distintas investigaciones. Porque son circunstancias que, si bien no están expresamente señaladas en la norma, sí tiene un marco o un sostén normativo en la figura de la reposición de plazo, que usted como juez tiene que darle contenido. Y contenido desde el punto de vista de que Gerardo Sepúlveda, concluyo, disculpe usted, no es investigado. No es investigado. Es un órgano de prueba que tiene que presentarse ante el Ministerio Público una vez que se levante el estado de emergencia nacional. Eso sería todo, señor magistrado. Muy bien, doctor Percy García, no he solicitado precisión a la Fiscalía. ¿Qué tiene que decir? Sí, señor magistrado. Sí, ¿me escucha? Porque tengo congelada su imagen. ¿Me escucha bien? Sí, doctor. Ok. En primer lugar, tendría que decir respecto a lo que, digamos, creo yo, confusamente el Ministerio Público ha intentado responder, es a si efectivamente un proceso de colaboración eficaz implica actos de investigación. Y reitero, hay que ir al artículo 481 del Código Procesal Penal, que dice que en caso del acuerdo de colaboración eficaz no sea denegado, no sea aprobado, en este supuesto todas las demás pruebas documentales, actas que sean pruebas, informes, dictámenes periciales, diligencias objetivas y reproducibles que se han realizado durante la corroboración mantendrán su validez y podrán ser valorados en otros procesos conforme a su propio mérito y a lo dispuesto en el artículo 158 que regula la prueba. Entonces, yo no entiendo finalmente, entiendo que el argumento es tratar de generar nominalismos para a partir de ello desnaturalizar las cosas. Y decir, no, un proceso de colaboración eficaz no tiene nada de investigación, no hay ningún acto de investigación. Por supuesto que lo hay. Es un poco más de respeto, señor magistrado. ¿En qué momento le faltó? No le faltó el respeto. Por favor, solicito un poco más de respeto. Creo que el señor abogado es un abogado reconocido y en ese nivel tiene que comportarse. Sí, doctor. Sí, estamos escuchando argumentos. Sí, vamos a la lógica. Sí, bueno, en todo caso, quería pedirle disculpas al señor fiscal si lo he ofendido. En lo absoluto ha sido mi intención, ha sido parte, en todo caso, de mi alocución. Y si me he excedido, le hago
Mis sinceras disculpas, señor fiscal. A lo que voy es, ¿dónde podemos nosotros a través, o sea, cómo puede desnaturalizarse el sentido que tiene los actos de corroboración, que son actos de investigación, y que los ha hecho el 1 de junio el señor fiscal Puma, y el Ministerio Público señala que no? Con lo cual es evidente que son actos de investigación, y con lo cual es evidente que un fiscal lo ha hecho en plena pandemia. Eso es indiscutible. Y además en una investigación formalizada, porque estamos hablando de una investigación en el caso de Susana Villarán, que hasta donde tengo entendido, dado que se le ha dado un cese de prisión preventiva a le ha dado arresto domiciliario a este señor Castro, he de entender que estamos en una etapa de investigación preparatoria, ¿no? Con lo cual, fíjense un poco la situación en la que se encuentra esta investigación, que, o sea, estos actos que se hagan de corroboración pueden ser utilizados en la investigación preparatoria, es decir, son actos de investigación. Pero además el argumento del señor fiscal de citar reiteradamente la resolución 0607 y decir que esa dice que no se pueden realizar actos de investigación resulta contrario a las reglas que rigen la sucesión de leyes en el tiempo. Si la 607 decía eso y luego viene la 610, 3 números más, es decir, posterior, que establece unas reglas distintas y autoriza a los fiscales a realizar diligencias por videoconferencia, ¿qué sucede por principio básico de sucesión de leyes en el tiempo? La ley posterior deroga la anterior. Si en la 607 se decía no se podía, la 610 dice sí se puede y por lo tanto deroga la prohibición. Que la Fiscalía Anticorrupción no haya desarrollado aún los protocolos, eso es un tema que no le corresponde al ciudadano, le corresponde al Estado, y no podemos cargar sobre el ciudadano las deficiencias del Estado, y específicamente en este caso del Ministerio Público, en cuanto a implementar aquello que ya ha determinado con base a una normativa, y que sorprendentemente el fiscal Puma sí ha podido efectivizar el 1 de junio. Adicionalmente, señor magistrado, tendría que decir que, como usted muy bien ha indicado, no tiene sentido que yo termine reponiendo 63 días si yo he conseguido 2 meses. Y eso es un muy buen punto. ¿Sabe por qué, señor magistrado? Porque si nosotros nos remitimos a la figura de la reposición de plazo, esta figura tiene su antecedente, por lo menos prelegislativo, en el Código Procesal Penal de 1991, que regulaba esta figura bajo el término de renovación de plazo. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un plazo procesal en el que se tendría que realizar algo y ese plazo procesal, en ese plazo procesal no se ha podido realizar por un hecho fortuito, como en el presente caso, lo que permitía el código era renovar el plazo, con lo cual la reposición en el fondo es una renovación del plazo. Si usted le dio 2 meses, no puede renovar el plazo por 2 meses y más días. Es más, si tenemos en cuenta que usted dicta la orden el 26 de febrero y hasta el 15 de marzo no hay situación de pandemia, se pudo tomar, entonces, claro, tendríamos que restar incluso esos días y más bien establecer una renovación del plazo por lo otro. Pero a lo que voy, porque finalmente esto no tendría que darse, es que este problema que usted claramente ha detectado, señor magistrado, lo que demuestra es que el Ministerio Público ha planteado inoportunamente este pedido de reposición, porque los pedidos de reposición, según lo establece el propio artículo 145 y siguientes que regula la reposición, establece que esto se plantea una vez que ha concluido el hecho que impide el acto procesal, para progresivamente decir, como yo no he podido en el plazo otorgado realizarlo por estas circunstancias, concluido el plazo, pido que me den los 2 meses, mes y medio, 3 días, 4 días que yo requiero para realizar el acto procesal que no pude realizar durante el plazo procesal. Porque, señor magistrado, la reposición de plazo es para plazos procesales, no para duración de medidas de coerción personal como el impedimento de salida. Toda esta desnaturalización de la figura de la reposición de plazo que ha ocurrido en el presente caso nos trae estas consecuencias absurdas que usted, señor juez, ha identificado correctamente. Porque lo que tendría que haber pedido en todo caso, de no haberse suspendido los plazos procesales, que ya se suspendieron,
Lo que tendría que haber pedido el fiscal, de no haberse suspendido los plazos procesales, es pedir una reposición del plazo de la investigación preparatoria para tomar la declaración. Y eso tendría que haberlo hecho una vez concluido o superado el hecho que lo impide por el plazo efectivamente afectado. Y eso no se ha hecho, y por eso estamos en los problemas en los que estamos. Y es el momento, señor juez, de que usted, como juez, corrija esa situación, interpretando adecuadamente la figura de la reposición de plazo. Finalmente, en cuanto a que señala que no podría tomar una declaración a Gerardo Sepúlveda porque eso afectaría a la defensa del señor Toledo, que tendría que participar. Fíjense, y le leo nuevamente el artículo, o sea, la parte resolutiva, la parte que se obliga, que se debe cumplir de la resolución de la Fiscalía de la Nación 610-2020. Dice: autorizar a los fiscales a nivel nacional de todos los niveles que en forma excepcional durante el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19 puedan utilizar medios tecnológicos para el desarrollo de las distintas diligencias fiscales, siempre que no vulnere la norma procesal alguna y se garantice el derecho de defensa. Lo dice. ¿Qué quiere decir esto, señor magistrado? Así como aquí estamos, yo veo 6 personas vinculadas y conectadas participando de esta audiencia. De la misma forma, la Fiscalía podía tomar la declaración a mi patrocinado, asistido de su abogado y de los otros abogados defensores, quienes podrían contradecir, hacer las preguntas correspondientes en el marco de una plataforma virtual como esta. Es decir, se cumpliría con lo que la Fiscalía de la Nación, a través de la resolución 610, que deja aparte la 607, antigua en el tiempo, dispone en cuanto a la observancia de los derechos de las partes. Finalmente, y esto lo ha incidido mucho el Ministerio Público, Gerardo Sepúlveda es un testigo. Formalmente es un testigo, aunque a veces cuando uno escucha las alocuciones parecería que fuera un imputado. Pero más allá de que no es un testigo, que no es un imputado sino un testigo, la cuestión es que el testigo no puede tener los mismos derechos que el imputado, porque es evidente, porque su naturaleza es distinta. El imputado tiene unos derechos que el testigo no los tiene, y el testigo tiene unas obligaciones que el imputado no tiene. El testigo no puede mentir, el imputado puede mentir en términos potenciales, puede no decir la verdad, sin que eso le implique un delito de perjurio, y que sin que eso pueda ser valorado incluso en su contra. Si observamos estrictamente el principio de no autoincriminación, ¿cuáles son los derechos que tiene un testigo? Los que se corresponden a su naturaleza de testigo. Y el Código Procesal Penal, cuando regula las medidas de coerción personal, dentro de las que incluye el impedimento de salida de un testigo, regula 2 principios básicos que tienen que observarse por usted, señor juez, al momento de impedir un impedimento, al dictar un impedimento de salida o una reposición, que es el presente caso. Primero, proporcionalidad, lo dice expresamente el Código Procesal Penal. Y segundo, legalidad. Es un derecho que tiene el testigo, como toda persona, a que si se le va a privar de su libertad o se va a ampliar la privación de su libertad de tránsito, esto se haga siempre y cuando la ley expresamente lo autorice. Y como lo hemos mencionado, señor juez, y usted podrá revisar el Código Procesal de cabo a rabo, y no va a encontrar ninguna norma que autorice expresamente una reposición de plazo en la duración de un impedimento de salida de testigo. Eso es principio de legalidad, y eso es un principio aplicable a los sujetos procesales, incluido, claro está, el testigo. Por eso ni se me ocurriría a mí decir que el testigo tiene el mismo estatus garantista que un imputado. Sería un serio desconocimiento de la realidad. Pero el testigo tiene derechos. Y uno de esos derechos es la legalidad. Y la legalidad, explícitamente las medidas de coerción, dicen: no se le puede coartar la libertad o los derechos fundamentales si no hay una ley autoritativa expresa. Y la reposición de plazos, que no está en el capítulo, en el título de la medida de coerción, sino en otro que se llama actuaciones procesales,
no puede ser utilizado como norma legal que habilita una reposición del plazo en la duración de un impedimento de salida. Es una norma aplicable a los plazos procesales, entiéndase investigación preparatoria, plazo de la investigación preparatoria, no duración del impedimento de salida. Por esas consideraciones, señor magistrado, reiteramos que con un análisis objetivo de su parte se pueda finalmente tomar una decisión arreglada a los derechos de un testigo y también a las propias normas de orden público del Código Procesal Penal y se declare infundado este requerimiento, este segundo requerimiento de reposición de plazo del impedimento de salida. Muy bien, he escuchado a ambas partes, su primera intervención, en la réplica y también frente a algunos temas específicos a efectos de que aclaren. Este despacho comunica a las partes que siendo las 11:31 va a dar por finalizada la audiencia y este despacho comunica a las partes de que va a expedir la resolución correspondiente por gabinete y se les notificará oportunamente. Asimismo, les agradece tanto a la Fiscalía como a la Defensa Técnica por haberse llevado esta audiencia con el respeto, la cortesía y dentro de la, dentro de la discusión técnica. Muy bien, entonces comunico esto a las partes, diciendo las 11:31 doy por finalizada la audiencia. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor.